Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he titulado el canal Paloma Picasso Reina, porque mirad, he hablado de ella un millón de veces, seguiré hablando porque ahora mismo se ha convertido en la administradora del ingente patrimonio de lo que fue su famoso abuelo. Pero ha habido una cosa que me ha molestado mucho cuando lo he leído, y es que el título, hoy se vende muchísimo el amarillismo, ¿no? El título era algo así como de actriz erótica administradora del legado de Picasso. Por favor, ¿cómo nos tratan a las mujeres? No quiero victimizarme ni rollo feminista, pero he de decir una cosa, que es lamentable que una persona que actuó en una serie, se llama Cuentos Inmorales, y tampoco el papel que hizo fue para tanto. Fue muy aplaudido porque lo hizo muy bien, y la película tuvo muchísimos premios porque el director hizo una película maravillosa, pero ella estaba obsesionada con ese personaje literario y por ser quien era, ella lo dice además, le dieron la opción de hacer esa condesa que está basada en hechos reales, que no sé cómo se llama, de Letor, y bueno, es una condesa polaca. Y solamente tuvo una incursión en el cine que además fue muy aplaudida, y poco menos que el título era como de actriz porno a chica culta. Eso no es así, porque esta señora, con independencia de ser hija de Picasso y de François Gillot, que os he hablado muchísimas veces de ella, pues es una persona que tiene obra en el Smithsonian, en, yo qué sé, en 4, 5, 6, 7 museos del mundo, porque ha hecho unos diseños maravillosos de joyas para Tiffany's, para montones de firmas de reconocido prestigio, y no solamente por llamarse Picasso, porque ella dice que en realidad ella empezó haciendo como atrezo, tramoya, o sea, decorados para el teatro, porque le fascinaba muchísimo el teatro, y terminó vistiendo a la, que su padre también lo hacía, Picasso, terminó vistiendo a las actrices, y al final acabó haciéndole los collares, pero dice ella que a lo mejor cogía conchas de la playa y cosas así, construía collares que por lo visto gustaron a determinada gente y le acabaron pagando o cursos de joyería, y acabó siendo una diseñadora cualificada. Yo he visto diseños suyos y son una pasada, una preciosidad. Pero de hecho hizo tantas cosas para teatro que se acabó casando con el escritor de la obra de teatro que fue su primer marido, con el que estuvo casada 20 años, después se divorció, tuvo que indemnizarlo con 250 millones de dólares porque él había aparcado digamos, su carrera profesional de escritor teatral para promocionarla a ella, que se dedicó a diseñar gafas, a diseñar perfumes, porque su abuelo, por parte de madre, era químico y se dedicaba a hacer perfumes. Su madre, François Gillot, que os he hablado montones de veces, que ha muerto en junio de este año con 101 años y ha estado activa hasta el último día. Por Dios, qué envidia. Y François Gillot, ya os he contado que conoció a Picasso en la ocupación nazi en París. Ella tenía 21 años y él 61 años, 41 años. Ella estaba comiendo en un restaurancito que se llamaba Le Catalán o algo así, y estaba Picasso, que en aquella época estaba casada con Olga Koklova, y estaba también, tenía de amante a Dora Maar, y conoció a esta chica que iba con su amiga y le trajo una cesta de ¿cómo se llama? De cerezas. Y fue de una cortesía increíble. Ella dice que Picasso era un grandísimo seductor, a pesar de ser un hombre que le llevaba 40 años en ese momento. Ella se había movido a París, ella había estado estudiando en Inglaterra, en Cambridge, pero su vocación era el arte y la siguió, aún discutiendo con su abuelo. Se fue a vivir con su abuela y después se fue a París, y allí se dedicaba a pintar y ser artista, es lo que quería ser. Entonces él la cortejó y tuvo dos niños con él. Después se fue a vivir a Valladolid, y nuestra Paloma Picasso es la segunda hija, que es del año, me parece que el hermano que acaba de fallecer, que era el que llevaba todo el patrimonio Picasso de autentificación, que es como una institución, una organización que es la que se dedica a decir si ese cuadro es original, es una copia, o que controla los copyright, y entonces ella ha heredado, por eso lo he puesto Picasso Reina. Pero de alguna forma también ha sido por la reacción ante esa
banalización que hacemos del mal, ¿no? Que me suena a Hannah Arendt. Bueno, pues iba contando de la madre. Se fue a vivir con él y entonces tuvo dos niños en poco tiempo con Picasso. Él fue presidente del Congreso Partisano por la Paz cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y entonces nació su hija que se llama realmente Anne Paloma, pero todo el mundo le llama Paloma, y bueno, y ella siempre ha estado presente en todo lo que ha tenido que ver con su padre. Dijo que fue un padre maravilloso. La relación de Picasso con François Gillot, ella aparcó totalmente la pintura, como esas cosas que hacemos las mujeres cuando nos enamoramos, que nuestros proyectos profesionales se quedan totalmente apartados. Y entonces duró aproximadamente 10 años. Ella decía que, bueno, a pesar de ser jovencita y tener dos niños pequeños y estar viviendo con Picasso, pues desfilaban por su casa amantes y en una ocasión pues terminó a puñetazos con una de ellas y decidió François Gillot dejar a Picasso. Él le dijo, tú no me dejarás porque a mí nadie me deja, dijo ella, tenemos que verlo. Y lo dejó. Y al poco tiempo se casó con ella no estaba casada con Picasso, sus hijos no habían sido inscritos como porque, en fin, en aquella época pues no funcionaba como ahora, que la Carta Magna, la Constitución, no hay hijos naturales ni hay bastardos, todos son hijos de fulano o hijos de mengano. Si te has casado o no te has casado es problema tuyo. Pero en esa época no. Entonces Picasso cuando murió en 1973, en abril, no tenía testamento y entonces, digamos, a los hijos que no, porque Picasso solamente se casó dos veces con Olga Koklova, que era de los Ballet Bolshoi, y después se casó con Jacqueline de Larocque, que al final, pero realmente François Gillot dejó a Picasso, pero nunca estuvo casada con él. Entonces reclamaron los hermanos y le fue aceptado absolutamente. Entonces hubo que hacer partes porque Picasso, al morir sin testamento, también debía, o sea, tenía que pagar una fuerte cantidad al fisco y... y bueno, y lo que hicieron fue que pagaron con obra de Picasso y después se creó, ¿cómo se llama? El Museo Picasso. Ella contribuyó, siempre ha contribuido a toda esta serie de cosas, pero claro, han tenido, Picasso es una persona que es muy copiada, Picasso es el pintor más robado, siempre esta institución que tienen, esta organización que tiene, que llevaba a su hermano Claude, que acaba de morir y que ella ha heredado antes de que muriera, lo que intenta, digamos, es controlar, como si dijéramos, el copyright, los derechos de autor, para ser usado en prendas, para montones de cosas. Todos los años tienen del orden de una media de 400 solicitudes. ¿Y por qué os hablo de Paloma Picasso Reina? Bueno, voy a seguir con François Gillot, que entre medio os cuento, hago digresiones. François Gillot, después de los 10 años de estar viviendo con Picasso, decidió largarse porque veía que ni pintaba, ni pintaba nada en la vida de Picasso, o si pintaba era una más del montón, y decidió poner tierra de por medio. Se casó con otro señor, me parece que se llama Jean-Luc, no sé qué, y que era también artista, y después se divorció de él y se fue a Estados Unidos en los 60, a principios de los 60, y escribió un libro, Mi vida con Picasso, que fue un escándalo porque Picasso en Francia era Dios todopoderoso. Bueno, y en el mundo del arte ni quiero decir lo que era el number one en cotización, en todo. Bueno, el hecho real es que este libro se lo dio a leer a sus hijos, que en aquella época ya eran mayorcitos, porque sería como el año 63 en España, o sea, en Francia, Alberti, Camilo José Cela, escritores famosos, intentó que no se publicara ni en España tampoco. Esos son los que después reivindicaban libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de no sé qué. El hecho real es que no hubo, como era mujer, pues eso. Y porque ponían a Picasso en duda. Ella dio a leer ese libro antes de la publicación, eso lo cuenta Paloma Picasso. Dio a leer ese libro a su hijo y si algo les parecía mal, lo borraba y no iba a imprenta, ¿eh? Y a los hijos les pareció todo bien. Ella dice que ella no critica a Picasso. Ella lo que dice en ese libro de lo que fue la vida de Picasso con ella. Y es que Picasso era muy absorbente con las mujeres y no las dejaba funcionar, tenían que vivir por y para él. Y entonces dice que estaba totalmente anulada, que ella pues que lo respetaba muchísimo, que Picasso cuando la sedujo era una persona increíblemente cortés, educada, divertida y por eso resultaba tan atractivo para las mujeres, pero que vivir con él no era en absoluto fácil para ninguna mujer.
el hecho real es que Jacqueline se suicidó, Olga Koklova murió con cáncer y él no fue. Dora Maar estuvo, después de estar con Picasso, después de que él la dejó por Jacqueline, estuvo en un sanatorio psiquiátrico, no sé si le hicieron electroshock por depresión. ¿Qué me queda? María Teresa, la primera, que no me acuerdo cómo se llama, antes de Olga Koklova, también murió. María Teresa Walter, también, no sé, todas terminaron fatal, los nietos suicidándose, bueno, allí no había más que muerte y destrucción. François Gillot dice que la única que salió bien parada fue la que se largó, que fue ella. François Gillot luego se casó en Estados Unidos con el inventor de la vacuna de la polio, que no me acuerdo cómo se llama, que os he contado muchas veces que cuando fue a vivir con él le dijo, oye, mira, ¿tú quieres casarte conmigo? Porque le hizo la proposición, rodilla en el suelo y tal, anillo, le dijo, sí, todo muy bien, pero yo me dedico a la pintura, ¿eh? Y yo he dejado a una persona porque no me dejaba pintar ni ser yo. Ella, François Gillot, va a triunfar en Estados Unidos, que partió de cero, hizo tabla rasa cuando dejó a Picasso, y sus cuadros se han cotizado a partir del $1.000.000 y varios millones de dólares, ¿eh? O sea, ella se hizo un nombre allí a base de trabajar mucho, tiene mucho mérito. Bueno, a partir de cuando ella hizo el libro con Picasso, tuvo que abandonar el país porque resulta que se cayó de los carteles de feria, como decimos aquí en España, y es que nadie la llamaba porque como se había entendido que ella criticaba a Picasso, pues ninguna galería ni nadie, de hecho hasta 2020 ella no expuso en Francia, desde los años 60 hasta 2020, la borraron del mapa, o sea, y para un pintor si no te llaman es como un actor si no te llaman, o sea, no existe, estás muerto en vida. Y entonces ella se tuvo que ir a Estados Unidos con dos niños relativamente jovencitos y Picasso, a partir de cuando escribe ella el libro, a los hijos no los vuelve a ver, ni le vuelve a pasar un céntimo, ni nada, de nada, de nada. De hecho, cuando muere Picasso en 1973, Jacqueline, su mujer de entonces, no deja que ni Paloma ni Claude, sus hijos, puedan ver a su padre muerto ni estar en el entierro. Años después, la hija de Jacqueline, que tuvo en su primer matrimonio antes de conocer a Picasso, porque Picasso no lo dejan enterrarlo en la Californie, que estaba en Cannes, sino que lo tienen que enterrar en un castillo que hay en el Monte Victoria, que es el monte famoso, que él lo compró por fetichismo, y yo lo entiendo también. Y bueno, en ese castillo, en el Monte Victoria, pues la hija le llama por si quiere ver la tumba de su padre y efectivamente Paloma Picasso dice, ojo, que sí, que por supuesto que iba a ver la tumba de su padre. Cuando se reconoce los dos hijos, bueno, los tres hijos, porque yo creo que María Teresa Walter, la hija que tuvo, que es Maya Ruiz Picasso, tampoco estaba reconocida, era hija natural, hija bastarda. Entonces, cuando se reconoce como hijos legítimos por la ley francesa, pues hubo que hacer particiones. Y bueno, con Jacqueline no tuvo ningún problema. Y entonces, digamos, antes de ventilar porque Picasso tenía 40.000 objetos artísticos, 40.000, es que era un bestia trabajando. En fin, voy a ver si os cuento un poquito de qué va esto. Ella, simplemente reflexionar, Paloma Picasso jamás habla mal de su padre. Dice que ella era una niña muy tranquila, que a él le gustaban muchísimo los niños, que ella como una niña muy tranquila le daba papel, le daba lápices de color y ella se quedaba quietita mientras que él trabajaba. Y entonces dice que él siempre quería tenerla cerca. Entonces ella dice que se queda con esa imagen de su padre, un padre cariñoso. Paloma Picasso y todos los descendientes Picasso son multimillonarios desde hace mucho. A su primer marido le pagó 250 millones de dólares. En fin, tienen un patrimonio gigantesco que además con el tiempo se revaloriza muchísimo más. Pero Paloma Picasso no quita, por eso, de haber tenido una carrera propia. Ella ha sido musa de Karl Lagerfeld, de Yves Saint Laurent, que dicen los franceses, y de tantos y tantos, porque es una persona increíble, divertida, creativa, es hija de artista y bueno, y además es una buena persona. Y por eso me da muchísima rabia el artículo que han escrito que se titula De actriz erótica a reina del arte, una cosa así. Digo, por favor, ¿no pueden tener un poco de respeto estos periodistas? O sea, por tal de hacer cajas son capaces de cualquier cosa. Voy a ver si os hago un recordatorio de lo que se
sido Paloma Picasso hasta este momento. Ella tiene en este momento 74 años, bien llegados, se operó la nariz, porque lo he visto, porque tenía la nariz muy como su padre, como Pablo Ruiz, una narizota muy española, muy semita, pero aparte de todo tiene una cara muy española. Ella dice que ella no sabía español y entonces llegó un momento en la secundaria que era obligatorio y ella eligió español y le dijo al profesor, no me puedo creer que llamándote Paloma no sepa ni papa español. Y dice, es que mi padre siempre me hablaba en francés. Lo que pasa es que cuando íbamos a una corrida, que le encantaban las corridas, porque es malagueño, pues entonces con los toreros y la gente que no sabía francés, pues le hablaba en español y hablaba de flamenco y cosas así. Ella ha estado montones de veces en Málaga. Dice que su país se sentiría orgulloso de la Málaga que existe hoy día, que es una ciudad grande, hermosa, y con un museo maravilloso que rinde tributo a lo que ha sido Picasso. Se conserva su casa estupendamente. Ella no tiene nada más que palabras amorosas para lo que es el recuerdo de su padre. Y también ella vive, después de casarse, de divorciarse, el primer marido se casó con un osteópata, entonces vive entre Lausanne y Marrakech. Ella le encanta Marruecos. Marruecos es una preciosidad y mal conocido. Y aparte es francófono y no tiene ningún problema de entenderse con nadie. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito. Ella con 74 años, Paloma Ruiz Picasso Chilot, se acaba de convertir en la administradora general del gigantesco y multimillonario legado de Pablo Ruiz Picasso, que falleció en abril de 1973, que ahora hace 50 años, a los 91 años. Paloma Picasso es la menor de los 4 hijos que tuvo Picasso. Y bueno, ella asume el papel después de la reciente, o sea, el papel de gerente de esta, digamos, magna organización, después de la muerte de su hermano Claude, que era, me parece que del año 45. Fijaros, el hermano, la madre se ha muerto en junio, en plenitud de facultades, y el hermano se ha muerto ahora en agosto, o sea, debía estar enfermo, o sea, se ha muerto 2 meses después que su madre, la madre con 101 años. Bueno, después de la muerte de su hermano, Claude Ruiz Picasso, que murió en Suiza el pasado 24 de agosto, pero antes le había dejado a la hermana todo el tema este. Bueno, el primogénito del matrimonio, de la pareja realmente, porque no se llegaron nunca a casar, pero es lo mismo, ¿no? De François Gillot, que se ocupó realmente, su hermano Claude, de la gestión del patrimonio de su padre desde el año 89, que crearon esto porque había tal desbarajuste que era necesario que existiera algo parecido. O sea, desde el 89 hasta el pasado julio, que se pasó a su hermano cuando estaba ya moribundo. O sea, 34 años. 34 años lo llevó, está muy bien. Cuando murió su hermano tenía 76 años y en el momento de su muerte, bueno, durante su vida os conté de su hermano, de Claude Picasso. Su muerte había trabajado como asistente de ¿cómo se llama? Richard Avedon. Había sido fotógrafo, empresario, era coleccionista de fotografía, le gustaba muchísimo, había sido realizador, productor, etcétera. Picasso tuvo muchos, o sea, muchos no, tuvo, por lo menos que se han conocido, 2 hijos también fallecidos, que es Pablo Picasso, que se suicidó cuando Jacqueline no le permitió acceder pues ya tenía problemas mentales, acceder a ver el cadáver de su padre. Se bebió lejía y estuvo 3 meses agonizando. Algo terrible, porque era un hombre de 30 y pocos años. Y murió, en fin, era fruto de su relación con Olga Koklova y los trató fatal, a la madre y al hijo. Y ya me están llamando. Y después estaba su hija Maya, que murió en 2022, el año pasado. Maya Wermayer, que se puso el apellido de su marido, Wermayer, que era alemán, se parecía muchísimo a Picasso, se ha hablado de ella también, que esa la tuvo con María Teresa Walter, cuando María Teresa Walter tenía 17 años y él estaba casado con Olga Koklova, que no se separaba porque seguramente tenía que partir patrimonio. Y aparte porque es que él hacía lo que le daba la gana aquí para nosotros. Bueno, Paloma Picasso es hija también de la pintora y escritora francesa, como os he contado muchas veces, Françoise Gillot,
que emigró de Estados Unidos. Esta la conoció el pintor la primavera de 1943, en plena ocupación nazi de París, cuando ella tenía 21 años y él tenía 61. Madre de mi vida, casi podía ser nieta. Tenía como pareja a Dora Maar, a la cual le pegaba palizas, eso nunca se ha hablado, le apagaba cigarros, bueno, y a la cual abandona por la joven artista, abandona en un estado de depresión total. Después de conocerla, Gillot se muda, se va con él, a vivir con él en 1946, y su relación, lo que pasa es que dura 10 años. Ella dice que se aburrió de infidelidades, que ella era una mujer joven que no pintaba, que tenía niños y no se veía ni presente ni futuro a su lado. La francesa Françoise Gillot murió a los 101 años el año pasado, en junio. El año pasado no, este año, hace 2 meses. Estamos en septiembre, hace 3. Bueno, ahora es Paloma Picasso la principal responsable totalmente de administrar el legado de su padre, que es gigantesco, con asuntos como supervisar los derechos de autor, de reproducción, la reventa de obras, autentificar obras, que crea fue durante 70 años 40.000 objetos, cerámicas, platos, grabados, pinturas, esculturas, de loco. Las marcas registradas y otras cuestiones que tiene, que están relacionadas con el tema, con la obra de Picasso. El abogado de la familia de Picasso, que es Jean-Jacques Neuer, o algo así, no sé francés, Nauer, ha dicho a la agencia France Press que esta medida es muy importante para el mundo del arte porque tiene una grandísima repercusión. Ella dice que jamás sacan a la venta varias obras de Picasso porque si no hunden el mercado, o sea que bajan la cotización o sea, está en puro marketing, o sea, están enteradísimos. Bueno, más allá de lo que es la simbología que implica su nombre, que se suele asociar con el símbolo que diseñó su padre, él ya realmente le ponen Paloma Picasso a nuestra protagonista de hoy, porque él está en el Congreso Mundial de Partisanos por la Paz, que se celebra en París el mismo año que ella nace. O sea, es que cuando ella nace, él está en este congreso. Y bueno, que se encuentra. He de deciros también una cosa. El padre de Picasso pintaba, y pintaba bien, pintaban palomas. Tenían un palomar en su casa. Y decía él que él no entendía que fuera la paloma el símbolo de la paz porque son increíblemente peleantonas. Yo también he tenido palomares en mi casa de pequeñita y son muy peleonas, sí, y están siempre... Y bueno, él siempre tiene la referencia a su padre, que era profesor de pintura y dibujo. Y bueno, ella, Paloma Picasso, como os he dicho, es más conocida por ser diseñadora de joyas, sobre todo de joyas, muy buena diseñadora, bolsos, perfumes, porque dice que su abuelo era químico de profesión y se dedicó toda su vida a perfumista. Y todos esos complementos ella los fabrica para Yves Saint Laurent, Tiffany's, L'Oreal, en fin. Y tiene cosas, tiene piezas en museos, en fondos de museo. Y, o sea, en las colecciones permanentes del Field Museum Natural History de Chicago, el Smithsonian National Museum of Natural History de Washington, D.C., en fin, ella forma parte, y aseguro que esa gente, por llamarse Picasso, no, si no les gusta algo no se cortan ni tres. Y bueno, más allá de su principal trabajo, también hace incursión en el mundo del cine en los años 70, y eso es por lo que le dicen a ella que era una actriz erótica. Por favor, por un perro que mató, mataperros la llamaron, o sea, hizo un papel porque le gusta muchísimo la literatura, hizo un papel y además fue bastante laureada porque lo hizo bien, pero dice ella que era tímida. Ahora os lo cuento. Bueno, en los años 70 interpreta a la célebre condesa Elizabeth Bathory, que no sé si era la que mataba niños, porque los Bathory estos son como el conde Drácula, en una película erótica que se llama Cuentos Inmorales, que fue del director polaco, no sé cómo se llama, Valerian Borowicz, o Brosik o algo así, porque los nombres polacos son muy... Entonces le hicieron una entrevista. A ver, ya me están mandando publicidad. Vino al diario El Sur porque a raíz algo del Museo Picasso de Málaga, con motivo de la visita a Málaga para ver el museo de su padre. Y entonces ella dice
que se puso la cámara porque se puso, pero que jamás piensa ponerse, dice que era tímida. Yo aquello lo hice siendo muy tímida y entenderás que tener un nombre como el que tengo y al mismo tiempo ser tímida, pues no casa, dice. Pero por fin pensé que esta timidez no me gusta y me propusieron hacer la película porque yo hablaba mucho del libro y del personaje. Así que cuando el productor del filme me preguntó, sabía que no podía negarme. O me muero haciendo la película o me hago menos tímida, pensé entonces. Ella dice, hace unas declaraciones sobre el museo. Dice, mi padre, esto lo he cogido de un artículo, estaría muy orgulloso de tener un museo en la ciudad, en su ciudad natal. Y no solo eso, sino también de ver cómo el país ha cambiado, de cómo Málaga, de ser una ciudad provinciana y lejana, ha pasado, ¿qué pensaría de Almería? Madre mía, que es más provinciana y más lejana. Dice, ha pasado a ser un centro artístico mundial. Y bueno, y también dice que el periodista dice que ella habla con nostalgia de los únicos momentos en los que su padre hablaba en español, en español con ella. Dice, era cuando había gente alrededor de nosotros, que no hablaba ni papa, no, francés. Dice, cuando íbamos a las corridas de toros con los toreros. Ahí hablaba español. Dice, pero también hablaba el flamenco, que es cuando yo me relacionaba con lo que significaba Andalucía. Bien por ti, Paloma. Bueno, la herencia de Picasso es una propiedad conjunta que tiene, ¿cómo se llama esto? Un proindiviso, me imagino, que se llama en castellano, ¿no? Que es cuando era un bloque, todos los primos, todos los tíos y tal, un bloque, cada vez quedan menos. Un bloque conjunto, una propiedad conjunta, ella tiene 74, o sea, tendrá que ir pensando en pasárselo ahora de la única hija superviviente, ya no tiene hijos, la única hija superviviente de artista y de sus nietos. El año pasado hubo una polémica con Marina Picasso, y su hijo, que es un DJ, que se llama Florian Picasso, que anunciaron planes para sacar al mercado 1000 en NFT, famosos que ahora valen nada y menos, y que estaban basados en un cuenco de cerámica hecho por Picasso en 1958. Pero el proyecto fue bloqueado por la institución que llevaba Claude, que ahora lleva Paloma, por el legado del artista, lo que supuestamente provocó muchas fricciones familiares. Se pelearon y discutieron, pero estos son los que van a heredar, los siguientes. Al final, Florian Picasso lanzó las colecciones, los coleccionables, pero con su nombre, bajo su propio nombre, y fue un fracaso. La serie fue un fracaso, no la compró nadie. En cuanto a la vida sentimental de Paloma Picasso, se ha contado que estuvo casada en 2 ocasiones, la primera con el dramaturgo argentino Rafael López Sánchez, con el que pasó por el altar en el 78 y del cual se divorció. Una boda, como os he dicho, que celebró en la casa de Karl Lagerfeld porque ella era musa, era muy amiga de ellos, ¿cómo se llama? La Falais, en presencia de las estrellas de moda del momento, como es Saint Laurent, Manolo Blahnik. La pareja se divorció en el 99. Ella tuvo que indemnizarlo con 250 millones de dólares porque él dejó su trabajo para promocionarla a ella. Paloma Picasso se volvió a casar con el doctor Eric Trevenet y viven, como os he dicho, entre Marrakech y Lausanne. Y bueno, él, que es un osteópata, en realidad le ayuda a ella a supervisar la obra de su padre y ambos viven en la actualidad. Un osteópata es un fisioterapeuta, no es un doctor, aquí ponen doctor, pero es un fisio. En la actualidad viven a caballo entre las dos ciudades, entre Lausanne y Marrakech. Bueno, espero que os haya gustado. Hoy en defensa de Paloma Picasso, que me cae bien, tiene una buena trayectoria. Hasta mañana.